El día de hoy vamos a hablar un poquito de esa actividad número 2. Vamos a mostrar un poquito el manejo de la herramienta base de nuestro, de nuestro curso, que es el formato en Excel para el desarrollo del proyecto Lean Six Sigma. Es importante, mis queridos amigos, que revisen los videos tutoriales que se han puesto en la plataforma, en el foro, con el fin de que vayan revisando a su tiempo y haciendo ese proceso de fundamentación, ¿no? No he querido hacer fundamentaciones ya adicionales o las que están plasmadas ahí en el foro porque generalmente son extensas. Entonces desde hace ya unos meses se ha desarrollado un banco de tutoriales y obviamente se sigue desarrollando para que cada estudiante ya los mire y estén dispuestos 24 horas y vayan revisando a su tiempo y en su momento, y en estos espacios, que es uno de los canales de interacción que tenemos, pues podamos ir puntualizando elementos, afinando conceptos y también revisando frente a algún tipo de dudas que pueden haber. Eso de una parte. Y de otra parte, la necesidad, muchachos, yo les decía, de también desarrollar una conversación grupal en Skype, ¿no? Nosotros ya tenemos un chat grupal de todo el curso. En este momento hay más de 80 personas ya registradas y eso está muy bien. Aunque obviamente falta otro tanto, ¿no? Falta otro tanto importante. Pero entonces por cada grupo, y esa es la primera recomendación, por cada grupo crear una conversación con Skype para poder realizar para cada grupo, para cada proyecto, las intervenciones, las asesorías de forma sincrónica, con el fin de que se facilite, fluya la interacción, ¿no? Porque es mucho más fluido hacerlo de esa manera, en virtud de utilizar video, de utilizar audio, que quizá ponerse a escribir toda una serie de recomendaciones, cosa que obviamente puntualmente se hará por el foro, porque el foro es el recurso oficial, pero por favor, creen el grupo o la conversación grupal de Skype y obviamente agregan al tutor, ¿no? Agregan al tutor como se ha informado en la apertura del foro. Bien, con esas recomendaciones comenzamos aquí con nuestro desarrollo del día de hoy. Entonces, voy a ir avanzando. Si hay alguna situación puntual, por favor, simplemente me lo indican. Si no, al final dejamos un momento para ver algún tipo de preguntas. Voy a ir recorriendo el módulo, la herramienta que tenemos, que hemos desarrollado para este curso, ¿no? Se ha desarrollado en Excel con el fin de que sobre este documento se hagan las entregas, cada una de las entregas, y eventualmente también podemos usar otros recursos, y de hecho es importante el acceso a otros recursos, a otros paquetes, a otros software como por ejemplo Minitab o como StatGraphics o como SPS, incluso R y cualquiera otro que usted pueda tener acceso, obviamente, y facilidad, lo puede utilizar en el desarrollo de las actividades y incorporando los desarrollos que puedan necesitarse dentro del informe. Sin embargo, el único documento que se entrega es este recurso en Excel, en el que se pueden hacer en un altísimo porcentaje todos los requisitos o los elementos que se necesitan. De hecho, todos sin excepción alguna. Solo que el Minitab o el StatGraphics nos proveen pues unos recursos con quizá mucha más celeridad para el desarrollo de algunos productos, que eso obviamente lo veremos más adelante. Entonces este es el anexo único o informe para el desarrollo del proyecto Six Sigma. Importante, primer elemento que hay que identificar. Este campo, estamos apenas en la portada, pero este campo, muchachos, en cada entrega, en cada fase, por favor, no olviden actualizarlo, ¿no? Mira, aquí hay una lista desplegable. Esta fase 2 es la fase de definir, entonces el entregable vendrá así, fase 2. La próxima fase, fase 3, que hablaremos o la enfocaremos a la fase medir, simplemente la colocarán la lista desplegable y
actualizarán con la fase medir. Entonces siempre por favor actualicen eso porque es que a veces sí me sabe llegar, ya estamos en la última fase y todavía aquí me aparece definir, es decir, no han actualizado este campo, ¿vale? Entonces es importante que por favor actualicen. Segundo, los integrantes, ¿no? Describir los integrantes siempre, queridos amigos, siempre actualícenme esta parte de los estudiantes, los que aportan significativamente, ¿no? Porque a veces algunos, si esto se deja como en automático, muchas veces algunos por obra y gracia de esa situación van pasando y realmente no han aportado al curso, ¿no? El curso es para ustedes, mis queridos amigos, no es para mí, el curso es para ustedes y obviamente estaré muy atento a, a ver su participación, requerimientos, también sugerencias, por supuesto. De una vez yo lo digo, queridos amigos, no tengo la verdad absoluta, ni es mi intención ostentar la verdad absoluta. Al contrario, siempre desde la perspectiva del aprendizaje, ¿no? Creo que toda mi vida profesional la he enfocado a la calidad y productividad, pero eso no me vuelve alguien que ostente una verdad absoluta. Me puedo equivocar y obviamente puedo replantear, ¿no? Si eso es la situación. Así que siempre me revisen esta parte para poder realmente ser consecuentes con la participación, ¿no? Entonces, actualizar siempre integrantes y el código, el grupo colaborativo, el número que corresponde y la fecha de entrega, cuando se sube esto a plataforma, ¿no? Cada entrega lo van a hacer de esa manera. Y ya para comenzar aquí, la última recomendación aquí de entrada, muchachos, tengan mucha atención con esto. Por favor, por cada grupo, solamente una entrega, ¿vale? Una entrega, una. Porque es que si hay 3 entregas o 4 entregas, pues me cuatruplica o me triplica o me duplica la capacidad para poder, o la necesidad para poder revisar. Más o menos por cada proyecto, y hablando de la fase de definir, se dedica unos 40 minutos. Y a medida que avancen las fases se va incrementando el tiempo. Entonces, hablo de la revisión final, ¿no? Entonces son tiempos que la verdad impactan muchas veces en la entrega de las realimentaciones. Entonces desde ahí comencemos a tener esas sincronicidades. Listo, muchachos. Pueden navegar por aquí por las páginas o pueden trabajar por las pestañas. Todas las que aparecen con la etiqueta definir es la que nos corresponde ahora y está debidamente sincronizada con la guía. Revisen la guía también con detenimiento. Porque hay una guía, en esta fase tan, digamos, bueno, tan no realmente, pero sí una guía un poquito amplia, ¿no? Porque se ha querido ilustrar con conceptos, incluso con ejemplos, al mayor grado de detalle posible cada uno de los elementos que se necesitan para entregar en esta fase, ¿no? Para que desde allí la guía sea un elemento no solamente de instrucción, sino también de ilustración. Eh, Paralelamente a eso, pues estaría los recursos bibliográficos del curso. Es importante también que lo revisen. Y también el material que sea compartido, en este caso compartido únicamente a través del chat de Skype, ¿no? Ustedes comprenderán que material de otra índole o un material descargable no lo podría compartir por la plataforma. Entonces ahí tenemos un material importante para poder trabajar. Entonces comenzamos. Lo que vamos a desarrollar, queridos amigos, dado que nuestro curso tiene un enfoque basado en proyectos, dado que el Lean Six Sigma es el desarrollo de proyectos de mejora que tienen una característica, ¿no? Tomen nota de esto, ¿no? Los proyectos que aborda el Lean Six Sigma, los proyectos corporativos, ¿no? Se basan en problemas crónicos, muchachos, problemas crónicos de la organización, ¿no? No es cualquier tipo de problema, problemas crónicos.
mm, problemas u oportunidades de mejoras, quizá para ser un poco más educado en el planteamiento, que, cuyas causas no se conocen, ¿no? No se conocen. Porque cuando conocemos una causa, incluso cuando ya sabemos cuál es la solución, entonces, pues sencillamente no hay que hacer proyecto Lean Six Sigma. ¿Qué hay que hacer? Si la solución ya la conoce, pues aplique la solución. Se espera obviamente que la solución está pensada a partir de una situación problemática analizada. Y si conoce las causas, entonces lo que habrá que hacer, obviamente en un caso, en su vida real, en su vida profesional, si usted ya conoce las causas, ¿no? Las causas de un problema, ¿sabe qué implica? Implica que usted haya validado las causas, ¿no? Y de una vez decirles, en un alto porcentaje vemos en las organizaciones lo siguiente: que se identifican las causas a partir de diferentes metodologías, desde las más sencillas, como puede ser un diagrama de causa-efecto o diagrama Ishikawa, o popularmente conocido como diagrama espina de pescado, pero realmente técnicamente digamos diagrama Ishikawa, una lluvia de ideas, un Pairwise, para priorizar, y con esas causas nosotros creemos que son las causas raíz y vamos a la implementación. Error, porque se corre una gran probabilidad de que esas causas, como no están validadas, no correspondan realmente a la problemática, o que hayamos trabajado sobre la sintomatología, no sobre los problemas, y seguramente tenemos reincidencias. El problema se repite y no hemos dado con la causa real. Entonces, antes de ir a la implementación hay que validar las causas, cosa pues que haremos más adelante. Entonces, tener en cuenta esos elementos. Entonces, el proyecto Six Sigma tiene unas características, ¿no? En la primera hoja, lo que se pide es una información muy sencilla. Eso lo voy a pasar muy rápidamente aquí, porque es la información básica de una organización, de un entorno empresarial, donde usted considera tener una oportunidad de mejora, un problema crónico que podría tramitarse, digamos, con la aplicación del DMAIC, ¿no? Del DMAIC, ¿no? De la metodología Six Sigma: definir, medir, analizar, mejorar, controlar, ¿vale? Entonces, básese, si todavía no ha diligenciado esta hoja, ¿no? Yo le he puesto en la primera fila un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del tutor. Sígalo. Básese en él si gusta. Cada estudiante debería plantear así un contexto empresarial: el nombre de la empresa, seleccionar si es micro, pequeña, mediana o grande. Básicamente ahí la selección depende del tamaño, del número de empleados, de activos, o de la percepción que se tenga. Allí realmente sabemos que ese par de variables, de acuerdo a las normas presentes en Colombia, se definen el tamaño de la empresa, pero digamos, básicamente es identificar allí la percepción de la organización. No necesariamente usted tiene que ir a investigar el número de activos, el número de empleados, ¿no? ¿A qué sector pertenece? Si es sector de servicios, si es sector de manufactura, ¿vale? Subsector, entonces viene muy puntualmente: talleres industriales, en dónde está ubicado, la misión, simplemente la transcribe, la visión, la transcribe, los productos o servicios que produce esta empresa, cuántos trabajadores tiene, obviamente tener en cuenta que haya coherencia en número de trabajadores con el tamaño de la empresa que se plantea, quiénes son los clientes, entonces los define, los sectoriza, ¿no? Los clientes más importantes, y qué es lo que consideran ustedes que cada cliente valoraría más, significaría más, y por qué esto. Porque también esta es la segunda nota que deberían tomar: es que todo proyecto Lean Six Sigma debe estar enfocado a lo que el cliente valora como bastante o muy significativo para él, ¿no? Para su satisfacción, ¿no? Porque eso implicaría que el proyecto está alineado a lo que el cliente define como
de alto valor, ¿no? Aquello que le puede permitir tener una experiencia altamente satisfactoria con el producto, con el servicio. De ahí que ya el ir esbozando, ¿no? Esbozando así inicialmente cuáles son los clientes y qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos perciben como de amplia significancia, ya es comenzar a avanzar en estos aspectos, ¿no? Obviamente hay muchas técnicas para poder identificar eso, ¿no? Técnicas que se pueden ir logrando a partir del desarrollo a profundidad del proceso. Estamos en un curso donde a nivel, digamos, internacional es un curso muy compatible con lo que es un Green Belt, ¿no? Un Green Belt, pero digamos con un amplia, digamos, desarrollo de herramientas estadísticas y no estadísticas. Y por supuesto que es imposible verlas todas, ¿cierto? Es imposible verlas todas. Pero aquí, por ejemplo, al identificar el cliente, sus características, se pueden desarrollar múltiples estadísticas, ¿no? La voz del cliente, una función de despliegue de calidad, QFD, un análisis de Kano. No se está pidiendo eso, obviamente, por focalizarse en los elementos muy puntuales, pero no podemos pasar por alto el indicar que los proyectos Lean Six Sigma deben ser de valor para el cliente, porque además de ser problemas retadores, crónicos, de ser valor para el cliente, deben corresponder con un alto impacto en la organización, ¿vale? Bien, eso con respecto a la hoja 1. Hoja 2. La hoja 2, bueno, en esta hoja 1, antes de pasar a la hoja 2, obviamente cada estudiante, queridos amigos, cada estudiante va a plantear allí una posibilidad de empresa que va a ser obviamente coherente con esa oportunidad de mejora. En la hoja 2 simplemente vamos a plantear ese problema crónico que creemos en principio se pueda tramitar con la metodología Lean Six Sigma. Para eso vamos a prestar mucha atención a qué características o qué elementos debo tener en cuenta al describir esa oportunidad de mejora o ese problema para poderlo viabilizar dentro de la metodología de Mike, porque no todo problema, proyecto, oportunidad de mejora, pues se puede trabajar con la metodología, ¿no? La metodología Lean Six Sigma, ¿no? Que copia herramientas del Lean Management, del Lean Manufacturing, del Lean Office y del Six Sigma, esencialmente contribuye en las organizaciones a mejorar el flujo de los procesos, la eficiencia de los procesos esbeltos, y también a reducir la variación de los procesos, a mejorar la calidad de los procesos. Por lo tanto, desde esa concepción estamos indicando que los proyectos Lean Six Sigma se enfocan a proyectos retadores, a problemas retadores, ¿no? Por eso decíamos problemas crónicos, que no conozcamos las causas, menos que conozcamos las soluciones, ¿no? Por ejemplo, alguien y ya lo tengo en el planteamiento, decía, vamos a implementar un sistema de seguridad de salud en el trabajo. No, eso no es para Six Sigma, ¿no? Porque ya hay una metodología, ya hay un estándar, ¿no? Entonces toma la ISO 45001 o la familia de la serie 45000 y comienza a desarrollar el proceso, ¿no? Comienza a desarrollar el proceso paso a paso, ¿no? Alguien dice, vamos a organizar este puesto de trabajo que está muy desordenado, entonces, y donde encontramos muchas piezas, mucho inventario, piezas que ya están desactualizadas o partes que no corresponden, que ya no se utilizan. Entonces, es algo, sí, importante, ¿no? Sí, es importante, por supuesto, pero no podemos, si vamos al médico con un dolor de estómago o con una gripa, digamos, una gripa, no sea COVID, por supuesto, para hacer la metáfora aquí, si vamos con una gripa no podemos esperar que nos apliquen una quimioterapia o algo por el estilo.
¿vale? Porque la medicina no sería compatible con la situación que se tiene. Entonces, así un poco el Lean Six Sigma, ¿no? Son problemas un poco más complejos. En el caso que les decía del puesto de trabajo, del Gemba, donde está un poco desorganizado, hay inventario, un proceso, entonces es posible que a través de algo de más puntual, más concreto, de menor alcance, como puede ser un evento Kaizen, ¿no? Un Kaizen event, desarrollar una mejora, aplicar las 5 S, por ejemplo, y digamos, mejorar las condiciones del puesto de trabajo, ¿no? Para que haya flujo de operaciones, que es la esencia de las 5 S, ¿no? Que también, digamos también para ilustración, las 5 S no se enfocan en organizar y limpiar el puesto, ¿no? Eso es parte del proceso, pero ese no es el objeto principal. En muchas organizaciones se lo tiene como un elemento para la organización. Si esa es la perspectiva, no se le saca el provecho a esta herramienta, ¿no? 5S, 6S, 9S, las que correspondan, pero originalmente eran 5, ¿cierto? El verdadero objetivo de las 5S es mejorar el flujo de las operaciones, ¿no? Luchar contra los cuellos de botella, ¿no? Luchar contra los paros no programados. Entonces, dar flujo, fluidez, que el proceso, que las operaciones, las tareas, las actividades operacionales, de producción, logísticas, administrativas, de todo tipo, fluyan de la mejor manera posible al tener un Gemba debidamente organizado. Bueno, eso es en esencia. Entonces, eso tener en cuenta, tener en cuenta. Esa oportunidad de mejora debe ser medible, debemos enfocarnos a algo que pueda ser medible, ¿no? Medible, y que tenga, además de ser medible, que tenga un elemento de referencia, es decir, una meta, un valor para comparar, y para poder, con esa comparación, pues poder reconocer qué tan distantes estamos de ese valor objetivo, de ese valor meta, y poder así tener una mejor ilustración del problema. Y otro elemento importante de esa oportunidad de mejora, de ese problema crónico que vayamos a describir, es que podamos estimar el impacto, ¿no? El impacto económico, ¿no? Recordemos que Lean Six Sigma se enfoca en proyectos de alto impacto. Entonces debe existir una forma, y estos se denominan métricas, de medir el desempeño económico del proyecto, no solamente en términos de retornos sobre la inversión, como cualquier otro proyecto, sino también medir los beneficios en términos de ahorro, de incrementos en ventas, o cualquier otro tipo de indicador financiero que fácilmente sea convertible en dinero y permita identificar el potencial y obviamente el beneficio que trae el proyecto, ¿no? De hecho, en la realidad, los proyectos tienen esta necesidad, este requerimiento de ser debidamente, digamos, justipreciados, es decir, identificar el valor del beneficio económico. Bien, con esos elementos allí de base, de inicio, esta segunda hoja la vamos a diligenciar así. Recuerden que aquí siempre hay un ejemplo, ¿no? Entonces tengan en cuenta ese ejemplo para evitar cualquier situación. Entonces está el proponente, es el estudiante. Aquí está el estudiante, el nombre de la empresa, ejemplo Vitalac SA, el proceso donde usted considera que se circunscribe la problemática que va a describir más adelante. Entonces, lo más concreto posible. Miren que aquí yo pude haber descrito, se puede haber descrito, el proceso de producción. Hombre, pero el proceso de producción es bastante extenso. Entonces, entre mejor focalizado, entre mejor descrito, mejor, ¿vale? Entre mejor descrito, entre más concreto. Un segundo allí que creo que no sé por qué. Bueno, yo creo que ¿Hubo alguna situación, novedad, muchachos? Por favor, me confirmen. No, director, va bien. Bueno, porque es que aquí hizo un salto en la pantalla y me pasó a otro menú. Vale, listo. Cualquier cosa, por favor, me van allí retroalimentando también para que vayamos en orden. Listo. Y les agradezco mucho. Estamos en el Excel.
Ajá, perfecto. Listo. Entonces yo les decía, aquí yo pude haber descrito proceso de producción, pero eso es muy amplio. Entonces, entre mejor logre concretar en dónde es que está el problema que voy a describir más adelante, un par de casillas más adelante, mejor. Entonces yo aquí digo el problema está en el proceso de empaque de las bolsas de leche pasteurizada de 1.1 litro. Y mire, incluso ahí puntualicé en la referencia, ¿no? En la referencia del producto, ¿no? Porque puede ser que esta empresa tenga más de una referencia de leche y digamos, el proyecto lo voy a desarrollar a partir de esta referencia. Y esto en la realidad es una estrategia muy importante, porque entre mejor describa y entre mejor focalice, defina el alcance, pues hay más posibilidades de éxito del proyecto en lugar de tener un proyecto de una amplitud bastante considerable donde quizá las probabilidades de éxito se reduzcan. Yo prefiero inicialmente tener un proyecto muy focalizado, con mayores potencialidades de éxito y obviamente a partir de ese éxito ya poder, digamos, distribuirlo o extrapolarlo a otras áreas. Aquí el título del proyecto. El título del proyecto es algo que es una frase corta, sucinta, pero también contundente que describe la problemática, ¿no? O que se relaciona con la problemática. Yo les recomiendo, muchachos, que el título del proyecto lo pongan después, vamos a dejarlo aquí en otro color, lo pongan después de haber ilustrado el problema. ¿Vale? Después de haber ilustrado el problema. Entonces, una vez ilustrado el problema, entonces sí, poder plantear un título que pueda ser consecuente con el problema. Esto se define, esto se ilustra en los videos que se han puesto y que están dispuestos en la plataforma, ¿no? Entonces, aquí hay un planteamiento, una forma de plantear este problema. Miren. Entonces yo voy a ir aquí resaltando los aspectos relevantes, ¿no? Entonces miren las componentes de la declaración de un problema. Entonces tomen nota de la enumeración que voy a hacer de las componentes que debe tener un problema. Entonces, primero debe iniciar describiendo cuál es el proceso donde está el problema. Y aquí lo dice de esta manera: en el proceso de llenado de leche. Listo. Ahí cumplo con esa parte, ¿no? En el proceso de llenado de leche. Voy a ir resaltando. ¿Listo? En la planta Vitalac, bueno, en la empresa XYZ en su caso, entonces ahí me concentro ya luego, segundo, a describir la situación problema. El flujo de leche que ingresa en cada bolsa, desde la máquina llenadora empacadora, y planteo un poco más en concreto cuál es el problema. Entonces, mire, yo me voy a concentrar en esa máquina, ¿no? Porque me estaría dando a entender también que si hay otra máquina llenadora, pues esa máquina no tiene el problema. Entonces, entre más concreto, mejor. Entonces, el flujo de leche que ingresa a cada bolsa, que proviene de esta máquina, que es la que llena y empaca la leche, varía. Entonces el problema aquí ya se empieza a concretar. Hay una variación del flujo, ¿no? Y si el flujo varía, pues va a generar algún inconveniente importante. Varía por exceso, miren, por exceso, generando, aquí describo qué es lo que ocasiona, como un elemento 3, generando bolsas de leche con sobrepeso, ¿no? Con sobrepeso, ¿no? Mire que no hablo de causas, me concentro en el problema y me apoyo en lo que genera el problema, que sería un efecto para poder, digamos, ilustrar mejor el problema, lo cual afecta la cantidad de leche que la empresa puede vender. Ahora, el paso número 4 es indicar cómo se mide el problema. Por eso les decía, el problema debe ser medible, ¿no? Alguien decía, mejorar el proceso de reclutamiento del talento humano. Entonces queda muy gaseoso el problema.
Entonces, entre más concreto, si usted encuentra allí una variable medible, fantástico. De lo contrario, quizá el problema no es tan crónico y podría usted utilizar otro tipo de herramientas y para resolverlo, no necesariamente el Lean Six Sigma. Entonces aquí viene a decirse cómo se mide, ¿no? Este sobrepeso se mide con el índice porcentaje de sobrepeso, el cual se calcula como, luego indico cómo es que se calcula ese indicador que mide el problema. Kilogramos de leche producida con sobrepeso al mes contra kilogramos de leche producida al mes y eso multiplicado por 100. Esto debe ser lo más sencillo posible. Van a ver más adelante en la hoja del Project Charter que voy a volver a leer este problema. Voy a plantear otra forma también de medir este problema, incluso más sencilla que el porcentaje de sobrepeso. Por eso no quiere decir en este caso que deba ser el porcentaje XYZ, no, una manera sencilla de medir el problema. Ese es el ingrediente que deben ustedes considerar, una manera sencilla de medir el problema. Obviamente ilustrar esa forma, ¿no? Elemento 5. Hay que indicar cuál es el estado del problema, ¿no? Entonces ya sé cuál es el problema, ya sé en qué proceso está, recuerden, empecé de hecho por eso, cuál era el proceso, cuál era el problema, cuál es la situación problema, indicaba luego cómo se mide, y ahora indico cuál es el estado o el estatus del problema. Entonces, el problema del sobrepeso, coherentemente con la forma como estoy diciendo que se mide, en porcentaje, en este caso, van a ver que hay otra forma de escribirlo, dice que está en 0,41% de sobrepeso. Entonces, hasta ahí sé que hay un problema. Todavía no sé qué tan grande es el problema. ¿Qué me hace falta? El otro ingrediente que es el valor de referencia y que viene a continuación. Según el lineamiento de la alta dirección, este índice debe estar en 0,2%. Entonces mire que ahí ya aterrizo muchas cosas. Si el porcentaje actual de sobrepeso está en 0,41 y lo que debería ser es el 0,2, entonces ya sé que hay una brecha, ya sé que hay un problema, ya sé de buena manera, ya empiezo a aproximarme al tamaño de la problemática. El otro elemento, creo que es el sexto, es indicar cuál ha sido la tendencia del problema. ¿Qué ha pasado con el problema en el último, digamos, en un periodo reciente? Entonces, se dice así, durante los últimos 12 meses se ha venido mejorando, pero no ha alcanzado la meta, ¿no? Han seguramente hecho algún tipo de arreglos, de mejoras, ¿no? Han implementado alguna herramienta, ¿no? Esos pañitos de agua tibia a veces que se incorporan, pero que no apuntan a la solución de raíz y por eso es la necesidad de aplicar una metodología de mayor profundidad, de mayor arraigo, que pueda describir, comprender muy bien la situación y luego plantear una solución coherente. Finalmente, el otro componente es el impacto económico, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico que se estima de esta situación? Y obviamente que permita no solamente las cifras, sino entender cómo es que se origina ese impacto económico. Miren, el impacto económico para la empresa es de, bueno, una cifra, 17.445.500 millones de pesos, ¿no? Mensuales, ¿no? Mensuales. Representados en leche que llega al consumidor como sobrepeso sin que pague más por esta cantidad. Entonces me está indicando que esos quizá mililitros de más que se van en cada bolsa de leche y que obviamente altera el peso de la bolsa de leche, esos mililitros de más pues no los cobro porque la organización cobra por el valor de la etiqueta, ¿no? Que es 1.1 litros. Pero se sabe que en este problema va más de 1.1 litros, va más de 1.1 litros. Y eso obviamente es leche que llega al cliente y obviamente el cliente pues no paga por ellas y es un desperdicio, ¿no? de producto y obviamente de dinero porque puede estarse vendiendo, ¿vale? Entonces, esa sería la declaración de problema. Entonces, como ya tenemos esa declaración, ahora sí pongámosle un título, ¿no? Un título
Ojo, el título, otro ingrediente aquí interesante es que el título no debe ser el problema, ¿no? No debe ser ¿no? Porque yo podría decir como título sobrepeso de las bolsas o alto sobrepeso de las bolsas de leche, lo que quiero. No, ahí estoy sintetizando el problema. No, yo quiero es un título que me implique o que me mueva, que me motive hacia la mejora, que es lo que vamos a hacer. Entonces decimos optimización del peso de las bolsas de leche. O si quiero, reducción del sobrepeso de las bolsas de leche. Entonces ya empiezo desde el título a tener como un reto, una expectativa y obviamente una motivación higiénica positiva al desarrollo de la actividad. No entonces escribirlo como un defecto, no escribirlo con sentido negativo, no escribir el título como una síntesis del problema. El problema ya está escrito allí. Ahora vemos es un título que englobe lo que queremos hacer, ¿no? En esencia, esa sería la clave. Lo que queremos hacer a grandes rasgos. Pide entonces luego pueden revisar aquí estos elementos, ¿no? Estos comentarios que se despliegan, ¿no? Para ilustración. Igualmente en la guía está esa información. Beneficios esperados, entonces básicamente va muy en correlación con el impacto, lo volvemos a pasar incluso 17.445.000 representados en leche que llega al consumidor con sobrepeso sin que pague más por esta cantidad. ¿Cuál es la salida de ese proceso? Leche empacada con peso óptimo. Eso es lo que quisiéramos que tenga la salida del proceso o del proyecto, ¿no? La leche empacada con peso óptimo, ¿no? Críticos de satisfacción. Dentro de los proyectos Lean Six Sigma hay que relacionar aquellas, ojo a esto mis amigos, aquellas características de calidad, ¿no? Que no es otra cosa que un rasgo. Una característica es un rasgo, ¿no? Un rasgo diferenciador. En este caso, de un producto, de un servicio. Y se llama característica de calidad porque esos rasgos, esas características de un producto o de un servicio son críticas o de amplio, digamos, valoración o de gran valoración para la satisfacción del cliente. Entonces, en un producto, todo lo que sea de especial importancia para el cliente, para su satisfacción, es un crítico de satisfacción. Un crítico de satisfacción. Entonces, lo que se pide allí es listar pues las características más importantes del producto. Como estamos hablando de la bolsa de leche, mire que decimos qué debe ser satisfactor para el cliente, ¿no? Esto yo les decía que hay otras técnicas, ¿no? Pero no las pido por temas o por asunto de un poco de que no se vuelva tan densa la tarea, ¿no? La actividad. Pero se pueden desarrollar técnicas como el análisis de Kano, les decía, como QFD, ¿no? Estudiar la voz del cliente. Dicho esto, simplemente lo que se pide aquí, pero que va en línea con eso y con el propósito de que queridos amigos, tengamos pleno reconocimiento, conciencia de que los problemas que planteemos para Lean Six Sigma deben tener una conexión muy clara con la satisfacción del cliente, con esos satisfactores del cliente, con esos críticos de satisfacción. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Decimos la cantidad de leche empacada, ¿no? Entonces, imagínense, si varía la cantidad de leche empacada, podría variar la satisfacción del cliente, ¿no? Estoy un poquito ahí apelando a Kano, análisis de Kano, pero no me voy a ir allí por ahora. Entonces, imagínense que la cantidad de leche que lleva una bolsa esté muy por debajo de lo que el cliente espera. El cliente no va a estar satisfecho, ¿vale? No va a estar satisfecho. Entonces, obviamente si va por más cantidad de la que la etiqueta dice, puede pasar dos cosas. Que el cliente ni lo note, o que se ponga pues muy feliz, ¿cierto? O diga, bueno, sí, que viene, por lo menos allá sí dan bien medido o algo por el estilo. Pero de todas formas, la cantidad de leche que va en cada bolsa es crítica para la satisfacción. Y esto está en dirección puntual, directa, concreta con la problemática que estamos planteando. Entonces, cantidad. Acá lo que se hace en clasificación, queridos amigos, es que esta clasificación que ven allí, o estos críticos de satisfacción,
pueden ser subdivididos, si se quiere, clasificados en varias categorías. Aquí hemos planteado 3. CTC significa critical to, bueno, en español sería crítico para la calidad o crítico de la calidad. Perdón, crítico, sí, crítico para la calidad. No sé si, perdón, déjenme revisar aquí porque, déjenme ver cómo estamos aquí en la conexión, que me llegó un mensaje de inestabilidad aquí en pantalla. Bueno, parece que todo está bien. Bueno, entonces repito aquí. Entonces los críticos de satisfacción pueden clasificarse, ¿no? En algunas categorías, ¿no? CTC, entonces si quieren, bueno, vamos a hacer un comentario allí. CTC, ¿no? Es critical to cost, ¿no? To cost, ¿no? O crítico para el costo, ¿no? Para el costo del producto, ¿no? CTQ sí es critical to quality, ¿no? Critical to quality. Y CTD es critical to delivery, ¿no? Crítico para la entrega. Simplemente las características que ustedes describan acá las clasifican, si se relaciona con el costo, si se relaciona con la calidad o si se relaciona con la entrega del producto, ¿no? Segunda característica, el sellado del empaque. Si la bolsa de leche está bien sellada, entonces pues no pasa nada. Pero si va mal sellada, hay una filtración, ¿no? Entonces se puede regar, ¿no? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Que se puede derramar la leche y llegue la leche con menor producto, o que y también ingrese aire y la leche se dañe, la bolsa se infle, ¿no? Si hay algún tipo de micro porosidades, ¿no? Si no está bien empacada, puede también generar este problema. Entonces esto es crítico para la calidad. Otra cosa que quiero aquí decir, muchachos, miren, importante esto que de una vez vayamos describiendo, miren. Yo aquí voy a escribir adicional, pero eso no es necesario que lo hagan, solamente para beneficios de la ilustración. Miren. La cantidad de la leche es una variable, ¿sí? ¿Cierto? Una variable. Y de hecho es una variable, voy a alterar allí, una variable de tipo continua. Continua. Es una variable continua. ¿Por qué continua? Porque puede tomar cualquier valor posible. Una variable continua puede tomar cualquier valor, ¿no? Es decir, puede tener una leche, una bolsa de leche puede tener 1151 o 1170, ¿no? O 1.1 mililitros, o 1.1111 mililitros, o 1.2 mililitros, o 1.205 mililitros, cualquier valor, ¿no? Cualquier valor. En cambio, aquí el sellado del empaque no es una variable, es un atributo. Un atributo. Que generalmente no lo puedo medir, ¿no? No lo puedo medir, pero sí debo hacer un monitoreo, una revisión, ¿no? De este atributo. Y puedo declarar, por ejemplo, los atributos generalmente ¿no? Cuando obviamente no están ordenados, generalmente se los clasifica como buenos, malos, pasa, no pasa. Aquí podríamos decir bien sellado o podemos decir mal sellado. ¿Sí? Pues este es un atributo, tener en cuenta muchos esos elementos. Y tenemos un tercer crítico de satisfacción, que es la fecha de vencimiento. Y esto es clave para la entrega, ¿no? Porque el cliente va a necesitar seguramente una fecha de vencimiento pues importante de acuerdo a su consumo. Obviamente si es un supermercado, imagínense, si es un supermercado, él no le va a comprar un lote de leche que esté para vencerse, no sé, y dependiendo obviamente de la demanda, pero que venza mañana, nunca le va a comprar. Él le va a exigir en el proceso de negociación unas fechas de vencimiento, y asimismo pues se debe corresponder, porque eso es parte de los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces esto también es un crítico de satisfacción, ¿no? Y esto es una nominal, ¿no? Una variable nominal, indica una categorización o categórica, ¿no?
fecha de vencimiento, 30 de septiembre, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y esto se relaciona con la entrega. Entonces, esta es esta parte aquí de la hoja número 2, definir, considerando esta información. Vamos a la hoja 3. Entonces, miren, aquí hay que indicar lo siguiente. Esta matriz se la elabora para identificar unos criterios de selección, identificar también los pesos que se le dan a esos criterios de selección y poder seleccionar el proyecto o de entre las diferentes ideas o problemas que el grupo plantea, seleccionar, digamos, el que mejor les convenga. En la vida real, en lugar de estos criterios que están aquí, miren, yo aquí les he puesto estos criterios, ¿no? Disponibilidad de la información, o sea que para cada idea que ustedes planteen, esa idea de proyecto que la candidatizan a que sea el proyecto seleccionado, pues tener información disponible para aportar al proyecto se volvería un crítico de satisfacción, ¿cierto? Un crítico de satisfacción para todos ustedes, para los miembros del grupo colaborativo. Conocimiento del proceso, entonces que por lo menos el que lo plantea conozca el proceso, o mejor si es un proceso quizá muy genérico, muy conocido, que por lo menos varios del grupo tengan una idea del proceso, entonces eso podría dar más puntos. Entonces miren, a disponibilidad de información aquí le hemos dado 10 puntos como peso, como importancia. Eso lo pueden variar ustedes. Conocimiento del proceso, hemos dicho que 5 puntos se le puede dar a eso. Apoyo de la alta dirección, que dentro de la organización haya apoyo para el desarrollo de la actividad del proyecto, 3 puntos. Impacto en el cliente, 10 puntos. Estos criterios los pueden cambiar. Debo decir de una vez, muchachos, porque algunos me han preguntado. ¿Es posible? Sí es posible trabajar con datos supuestos. Respuesta, sí es posible. Puede trabajar con datos supuestos. Alguien me decía, profe, es que lamentablemente no estoy empleado en este momento, entonces no tengo una empresa para poder plantear. Pero entonces, ¿y tú qué hacías antes? Me decía, no, yo trabajé 5 años como calidad en una empresa de metalmecánica. Ah, bueno. ¿Y recuerdas alguna problemática? Una problemática que pudiéramos trabajarla a través de esta metodología, y obviamente le explicaba las características de la problemática como lo hice ahora. Y me decía, claro, yo recuerdo tal, listo, plantéela así, y los datos, tranquilo, los datos los puedes ir suponiendo, obviamente, en lo que no tenga duda o algo así, me va indicando y con mucho gusto yo le oriento en qué data plantea, ¿vale? Entonces, es posible hacerlo para efectos de que por lo menos cada uno haga el ejercicio de plantear una problemática. Después, si esa problemática no fue seleccionada por el grupo, pues listo, se trabajará la problemática que el grupo adhiera, ¿vale? Pero se hizo un ejercicio, un acercamiento a qué es un problema en estas metodologías. Cuando trabajamos esto en la vida real, en una organización, y se va a priorizar un proyecto, pues los proyectos, los títulos de los posibles proyectos, pues van a ser muy propios de la organización y generalmente muy ligados al mismo producto, al mismo servicio, porque es la misma organización. Entonces, en estos criterios de decisión van generalmente los críticos de satisfacción del cliente. Aquí, como en el caso académico que estamos llevando a cabo, cada uno va a plantear un proyecto que va a corresponder seguramente a una empresa totalmente distinta una de otra. Entonces no podemos tener los mismos satisfactores para el cliente. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir crítico de satisfacción la cantidad de leche llenada. Si alguien me plantea otro proyecto que nada tiene que ver con leche, yo no puedo calificar un proyecto con ese criterio que no va a tener aplicabilidad en un proyecto. Entonces lo quiero informar para que sepan un poquito aquí, visualizar, y a menudo yo hago eso, qué viraje puede suceder en la realidad y qué aquí para fin académico para poder acercarnos a esa realidad. Entonces mire aquí, en este caso, lo que se hace es que ustedes pongan los títulos de esos proyectos, que de dónde vienen esos títulos. Viene pues de la hoja número 2, ¿cierto? De la hoja número 2, donde está planteado aquí, queridos amigos, aquí dice
Título del proyecto, mire, ¿no? Título, le decía un título positivo que me indique qué queremos hacer con esa problemática. Entonces, aquí planteamos el título. Entonces dice optimización del peso de las bolsas de leche. Alguien planteó un proyecto que se llama reducción de los tiempos de entrega. Otro estudiante dijo disminución del tiempo de espera de pacientes. Miren, cualquier cantidad de proyectos pueden haber. Incrementar el OE, ¿no? El indicador de eficiencia global de equipos, en la sección de llenado de maquinado. Otro, disminuir el tiempo de entrega en la zona 2. Listo, entonces ahí se van a plantear los títulos de los proyectos, ¿no? Y ya teníamos, decíamos, hemos indicado el peso, esto lo asignan ustedes, esto es editable, esto lo editan, si los pesos les parece que están bien y si estos criterios están correctos o quieren incluir otros o cambiarlos, lo pueden hacer. Entonces comienzan entre ustedes a asignar una votación, ¿no? Entonces, ¿qué comparan? ¿No? Van a comparar que bajo esta escala, miren, ¿no? Bajo esta escala que está aquí, ahora viene el trabajo de esta escala, ¿no? De esta escala, ¿no? Entonces, estos satisfactores, ¿no? Y eso me olvidaba aquí comentarles, estos satisfactores, este peso evaluativo de los satisfactores o de los criterios de selección, pues se hacen con esta escala, ¿no? Si no tiene importancia, si es poco importante, 5 si es muy importante, 8 si es muy importante, 10 si es crítico, ¿no? Para la satisfacción o para el proyecto. Y acá lo que vamos a trabajar es el grado de relación, ¿no? ¿No? ¿Qué tanta relación existe respecto del criterio de evaluación y el proyecto que vamos a plantear? Y lo haremos con la misma escala para facilitar la calificación, pero con estos descriptores, ¿no? 0 cuando no hay relación, 3 cuando hay muy poca relación, 5 cuando hay poca relación, 8 cuando hay alta relación y 10 cuando hay mucha o muy alta relación. Entonces aquí cómo se evalúa. Aquí está la escala, simplemente la lista desplegable y califican y se hace este análisis. ¿Qué tanta disponibilidad de información tenemos para el proyecto de optimización de bolsas de leche? Entonces alguien dirá, no, sí, en la empresa donde trabajo hay información disponible o tengo, como el proyecto es supuesto, ¿no? Supuesto, sería el otro lado, ¿no? Totalmente, estoy en capacidad de plantear información coherente, ¿no? Coherente de la problemática. Entonces, sobre eso eligen. ¿Cómo establecen allí el proceso? La idea es que se pongan de acuerdo, ¿no? Que se pongan de acuerdo porque y bajo un consenso pueden identificar cuál sería la calificación. Idealmente, por eso es importante esos grupos de Skype para que puedan hacer un pequeño debate. Esto se les iría unos 20 minutos máximo para que puedan definir aquí bajo un debate. Obviamente lo ideal es que cada estudiante pueda defender, digamos, o por lo menos no defender para que no suene a una competencia o a una guerra, sino pueda ilustrar cada planteamiento que hace y pueda el grupo ejercer una calificación. Segundo, proyecto. Entonces califican para, la recomendación sería que califiquen cada criterio para los diferentes proyectos porque son bastante diversos, ¿no? ¿Qué disponibilidad tenemos de información para el proyecto que alguien planteó que se llama reducción de tiempos de entrega? Pues dijeron 10, perfecto, quedó así para el grupo. Y para otro dijeron que 5, entonces no es que haya mucha información, ¿no? Poca relación. Y así califican esto. Para el segundo criterio, el conocimiento del proceso. Entonces, conocen el proceso de optimización, obviamente ligado a las bolsas de leche, es decir, a la producción de las bolsas de leche. Entonces dicen, bueno, la verdad poco, ¿no? Poco conocimiento, poca relación hay, calificaron como 5. Entonces, de esa manera se hace la calificación de una forma consensuada y eso es lo que se tiene que hacer. Ya la plantilla hace todo el proceso de evaluación, que es la suma producto o el producto punto le llaman, ¿no? Que viene siendo la calificación que le hayan dado multiplicado por el peso de cada criterio más la segunda calificación del segundo criterio por su valor específico, el valor ponderado, ¿vale? Y
hace una evaluación y aquel que tenga mayor puntaje es el que da la herramienta para seleccionarlo. Una vez tenga el proyecto seleccionado, la recomendación es revisen si tiene coherencia, ¿no? Tiene coherencia, porque a veces ha pasado que por alguna razón, ¿no? Hubo aquí un error de calificación o le iban a colocar, digamos, 10, pero que alguien, no sé, le puso 0, se le fue, ¿no? Entonces, mire, cambió, ¿no? Cambió automáticamente el proyecto seleccionado, ¿no? Y quedó el segundo, ¿no? Reducción en tiempos de entrega. Y alguien dice, pero me habíamos quedado que el proyecto era tal. Entonces, una vez califiquen y lleguen a la conclusión, les recomiendo revisen si realmente corresponde a lo inicialmente, al resultado que como grupo estuvo de acuerdo, porque una vez aparezca proyecto seleccionado van a decir, listo, conclusión ese es, si todo el mundo está de acuerdo, listo, nos vamos con la siguiente actividad, que es el famosísimo Project Charter. Entonces, muchachos, el Project Charter o ficha de proyecto o caracterización del proyecto es de los productos o de los elementos más importantes de la fase medir, porque básicamente es un documento que puede ser que puede tener varias información, ¿no? Cualquier cantidad de información, pero en esencia contiene la información que permite hacer un planteamiento del problema, ¿no? Un planteamiento del problema en una primera, digamos, primer planteamiento, ¿no? Porque es natural que a medida que avance el proyecto deban hacer un refinamiento, ¿no? Un refinamiento del proyecto. Entonces, Project Charter no es más que una descripción general del proyecto. Entonces, colocan acá el nombre de la empresa, un logo, si quieren colocarlo, pues no es obligatorio colocarlo, no es obligatorio. Transcriben el título, ¿no? El título del proyecto, en este caso era optimización del peso de las bolsas de leche de 1.1 litros en el proceso de llenado. Y luego transcriben el problema, ¿no? El problema que está validado. Muchachos, si tenemos, es más fácil que podamos acceder con Skype a las validaciones de esto desde el asesoramiento. Entonces, no echen en saco roto esa parte. Aquí yo hice una reescritura del problema, ¿no? Una reescritura buscando hacer un poco más fácil, más digerible, pero tiene en esencia las mismas características. Y lo voy a volver a leer para que ustedes miren cómo podrían también describir su problema. Me parece, lo hice recientemente y facilita un poquito más la comprensión del ejemplo, pero tiene los mismos componentes. Entonces miren el problema, ¿no? Les decía, para recapitular aquí, el proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué proceso está? Primera condición. En el proceso de llenado de leche de la planta Vitalac, el flujo de leche que ingresa, describo el problema, segundo elemento, que ingresa en cada bolsa desde la máquina llenadora, soy muy concreto en donde varía, entonces hay una variación, el problema es variación en el flujo de la leche. Luego ilustro la consecuencia, nunca causas, ¿no? Nunca causas. Puedo ilustrar impactos, puedo ilustrar efectos que está pasando, porque eso es algo que realmente se puede sentir y validar. Usted puede ver los resultados de una situación, de un efecto, de un problema, pero a menos de que haya mediado un análisis, usted no puede apostar porque una causa sea en concreto la que está explicando o unas causas la que explican la problemática. Entonces decimos que está generando bolsas de leche con sobrepeso o sobrellenadas, lo cual es un desperdicio, ¿no? En términos del Lean, el desperdicio se le llama muda, ¿no? Muda, desperdicio, que afecta la cantidad de leche que la empresa puede vender, ¿no? O también se presenta bolsas con bajo peso, que implica tener clientes insatisfechos y posibles demandas, ¿no? Entonces, si la leche va con sobrepeso, pues se afectan las ventas, es un desperdicio de producto, decíamos, y ahí lo describe. Pero también, como decimos, que el problema es que el flujo de la leche varía,
es posible que se vaya producto al cliente con bajo peso, ¿no? Y si la bolsa de leche tiene menos cantidad, está más liviana, entonces el impacto es directamente en la satisfacción del cliente, incluso generando estos procesos legales, ¿no? De demandas, de reclamos, de supervisiones por la autoridad, las superintendencias y demás elementos. Se vuelve un problema crítico. Entonces hasta ahí hemos descrito el problema, hemos ilustrado un poco los efectos que está generando el problema, ¿no? Y obviamente el proceso, 3 elementos. 4, ¿cómo se mide? ¿No? Volvemos a decir, mire, ¿cómo se mide? Entonces, me disculpan que me he detenido mucho en esta parte del problema porque es lo más importante, muchachos. Muchachos, esto es lo más importante. Si usted sabe describir bien el problema con estos ingredientes que están aquí, lo demás lo podemos sacar. Se harán ajustes, pero esencialmente el planteamiento debe, en lo posible, apegarse a esto, ¿no? Por ahora hagamos un ejercicio de que esté muy pegado a esta declaración y verá que nos va muy bien. Este sobrepeso, ¿cómo se mide? Se mide con el indicador, miren, aquí cambia, decíamos anteriormente porcentaje, ¿no? Pero usted, digamos, es una versión un poco más sencilla, digámoslo así. Lo vamos a medir el sobrepeso como el peso promedio, ¿no? El peso promedio de las bolsas de leche, el cual se calcula, ahora digo, ¿cómo se calcula este indicador? Se calcula obteniendo el promedio de una muestra diaria del peso de la producción, conforme a un plan de muestreo establecido. Entonces, diariamente, de acuerdo a unos planes de muestreo que obviamente han sido establecidos, validados, aprobados, se saca una muestra significativa, se pesan en una balanza electrónica y se saca el promedio. Es el promedio del peso del día de las bolsas de leche, ¿no? Que sería, como la muestra es significativa estadísticamente hablando, entonces nos permitiría hacer una inferencia de la población. Pude haber dicho también sacar un intervalo de confianza, ¿cierto? Pero eso ya depende de la organización y también de la complejidad que podamos darle. Pero por ahora vamos a premiar lo simple, ¿no? Lo más simple para ir digiriendo este aspecto. Entonces decimos simplemente lo sacamos con el peso promedio diario. Actualmente, miren, el peso promedio está en 1185 gramos por bolsa de leche. Ese es el valor, ese es el estatus o línea de base, si se quiere, el estado actual de esta situación, ¿no? Pero hasta ahí no sé qué tan grave es el problema. Entonces viene a continuación el valor de referencia. Y muy en concreto, miren, digo aquí, según las especificaciones de la característica de calidad, recuerden que les dije rasgos, diferenciadores, rasgos distintivos del producto o de servicio que son fundamentales en la satisfacción del cliente, pero se llaman características de calidad o de satisfacción. Entonces, según las especificaciones de esta característica de calidad, que es el peso, este peso debe estar entre 1158 gramos por bolsa y 1181 gramos por bolsa. Entonces, máximo 1181. Y miren en dónde estamos en el valor promedio, 1185. Entonces, estamos por encima, muy por encima. Hay un problema allí. Con un valor objetivo de 1170. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es que estemos en 1170. Mínimo 1158, porque si esto se reduce, tenemos problemas. Si esto se baja, si esto desborda los límites, tendremos problemas. Y si esto supera el 1181, tendremos problemas de sobrepeso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Mira aquí, quiero ilustrar aquí con esta gráfica, ¿no? Me quiero meter aquí. Aquí tengo obviamente más hojas producto del desarrollo, pero no todas son para que ustedes las realicen. Aquí quiero ilustrar esta gráfica que estoy señalando aquí, ¿no? Este sería el comportamiento. Las líneas paralelas y verticales que ustedes ven allí son las especificaciones que acabamos de ilustrar, ¿no? Lo que debería tener las especificaciones de norma de cliente, ¿no? Nos dice un mínimo de 1158 gramos por bolsa de leche, un valor ideal que se le llama valor nominal o valor o BT también se lo puede nombrar, valor target, valor objetivo. Y también tenemos un límite superior, ¿no? Superior, ¿no? Entonces todo lo que desborde los límites de especificación significa un defectuoso, ¿no? Entonces miren, todo lo que está desbordando, o sea, por debajo del límite
inferior de especificación de 1158 será bajo peso y todo lo que está por encima de 1181 será sobrepeso, ¿no? La línea, la curva que ustedes ven allí, queridos amigos, es una, digamos, es una ilustración del comportamiento del proceso, ¿no? Del comportamiento del proceso. En este caso, solamente para ilustrarlo, en este caso vemos que el proceso tiene este comportamiento. Voy aquí a sacar, permítanme un momentito aquí, quiero sacar algo para poder ilustrar. Formato. Bueno, no está. Bueno, digamos que voy a dibujar por aquí con esto. Bien, está a dibujar. Vamos a insertar por acá. Entonces, muchachos, aquí, ¿qué diríamos? ¿No? Que en este caso el promedio de mi proceso, miren, el promedio del proceso es justo donde está la cúspide de la curva, ¿no? Que está muy, casi muy cercano al 1170, ¿no? Un poquito más desplazado. Esto quiere decir que mi proceso, en un ejemplo, en un caso determinado, mi proceso está en promedio en 1171, digamos. Pero aquí lo que me está matando en mi proceso no es el promedio, ¿no? Y esto es lo que quería aquí ilustrarles, muchachos, ¿no? Aquí lo que me está matando en este proceso se llama la variación, porque esa variación tan grande, miren, me está generando estos, voy a ilustrar de otra manera, me está generando que el proceso sea tan amplio que se salga de control, ¿no? Se salga de control, ¿no? Entonces aquí el problema es que hay mucha variación, como decíamos en el ejercicio. Bien, entonces buscando aquí el asunto de la comprensión del planteamiento, eso quiere decir entonces el valor de referencia. Luego decíamos, hay que hablar de la tendencia, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el último tiempo? Durante los últimos 12 meses se ha venido mejorando, ojalá tener datos, pero no se ha alcanzado la meta. El impacto, entonces, aquí lo he planteado más directo, se estima en 80 millones de pesos mensuales. En la realidad, este es un dato que no se lo saca al ojo, ¿no? Sino que se lo investiga, ¿no? Se lo investiga con el área financiera de la organización, ¿no? Representados en mayor cantidad de leche por bolsa que llega al consumidor sin que el cliente pague por esa cantidad. Listo. Entonces, muchachos, lo que sigue ya va a ser más ágil, pero yo sí que quería, queridos amigos, detenerme mucho en este asunto que es la declaración del problema. ¿Listo? Proceso a analizar, sencillo, es el proceso que correspondería a este que está aquí, mírenlo, y aquí se lo vuelve a describir, llenado y empacado las bolsas de leche. Luego dice objetivos u objetivo del proyecto. Entonces, coherentemente con la declaración del problema y obviamente coherentemente con el título del problema, del proyecto, ¿no? Reducir el sobrepeso promedio de las bolsas de leche lo más concreto posible de 1.1 litros, alcanzando la meta establecida y también reducir la variabilidad de esta característica, que es el peso de las bolsas de leche, con el fin de estabilizar y mejorar la capacidad del proceso. En esencia, no necesariamente deben escribirlo así como está allí. Esto es un ejemplo. Sino cuál es lo que se quiere lograr, ¿no? Y esto va a estar muy alineado, queridos amigos, muy alineado los objetivos con el problema y obviamente con lo que el título me motiva a hacer, ¿no? Lo que queremos hacer. Meta, entonces ya es poner en cifras concretas para podernos comparar ese objetivo, ¿no? Entonces, la meta del proyecto está en relación con los objetivos o el objetivo, ¿no? Entonces, si yo digo reducir o centrar o reducir el sobrepeso o el peso de las bolsas de leche, pues la meta es llegar al valor ideal, ¿no? En este caso, centrar el proceso, tener un peso promedio, pues es otra forma de decirlo, de 1170, ¿no? Que es el valor ideal, ¿no? Es una meta ambiciosa. Y también reducir la variación, ¿no? del proceso hasta alcanzar niveles aceptables. Entonces, tener en cuenta que hay aquí un valor donde podamos medirnos, compararnos, ¿no? Una cifra. Alcance es clave.
Ese es el famoso alcance, los límites, qué entra y qué no entra en el proyecto, qué referencias entran, cuáles no, en qué planta se va a hacer el proyecto, en qué proceso, qué máquina entra, qué máquina no entra. Todo eso usted puede tenerlo en cuenta para hacer el alcance o describir el alcance de la manera más concreta posible. En este proyecto se aplica para la característica de calidad peso de las bolsas de leche de referencia 1 litro en la planta Vitalac de la ciudad de Belo Horizonte. Entonces, si hay unas bolsas de leche de 750, pues allá no aplica el problema, no aplica el proyecto. Puede ser que haya un problema similar, pero vamos a ser muy concretos en este planteamiento. Después obviamente, se puede extrapolar hacia otras áreas o podemos tener causas similares y ya quedaría más fácil eh, adoptar el proyecto. Igual tener en cuenta que si el proyecto es de largo alcance o tiene un alcance amplio, asimismo pues va a ser ¿no? la complejidad del proyecto. Entonces ya hemos hablado de características de calidad. Entonces, ¿cuál es la característica o características más significativas? Entonces, porque vamos a comenzar a sacar las famosas variables de respuesta. Entonces, la característica, el rasgo diferenciador del producto, del servicio, más significativo para el cliente, eh, puede ser de dos tipos, ¿no? Variables o atributos, ¿no? Entonces, en esta primera línea, por eso dice aquí características que son variables, ¿no? Que se pueden medir, ¿no? Si se pueden medir con un instrumento, entonces es una variable. Entonces se llamaba el peso de la bolsa de leche. Los límites de especificación, los valores de referencia, los coloqué aquí en el planteamiento del problema, miren, ¿no? Los valores de referencia, que decíamos mínimo 1158, máximo 1151, 1181, perdón, y ideal 1170. Entonces son estos valores que van aquí. Unidades de estas características, gramos por bolsa de leche. ¿Y con qué se mide? ¿No? Recuerden que si es una variable, habrá un instrumento que se mida, ¿no? Con un instrumento que se mida. Ahora, no todos los procesos tienen, miren, esta primera especificación de acá, por eso yo les pido que lo escriban en ese formato, ¿no? Esta 1158 correspondería a el límite de especificación inferior. El 1181, que está ya en el último lugar, correspondería a la especificación superior, límite de especificación superior. Y el valor de 1170 es el valor ideal, el valor target, ¿no? Que correspondería aquí a lo que dice valor nominal o valor BT, podría escribirse también valor target, ¿no? Entonces escribirlo de esa manera. Ahora, no todos los procesos deben tener dos especificaciones, o sea, bilaterales, un límite máximo o superior, un límite inferior. Algunas tienen solamente un límite, ¿no? Por ejemplo, un tiempo de entrega, ¿no? Un tiempo de entrega, que son un proyecto muy clásico, mejorar el tiempo de entrega, ¿no? Imagínense una pizzería. Entonces el problema crónico es que no se puede cumplir el tiempo de entrega. La pizzería ha planteado que máximo una orden de pizza se la entrega en 45 minutos, ¿no? En 45 minutos con un valor ideal de 40 minutos, supongamos, 40 y máximo 45, ¿no? Entonces, el 45 minutos será el valor máximo, límite superior, ¿cierto? Límite superior, ¿no? Y el 40 es el valor ideal. Pero usted no puede decir un valor mínimo. Bueno, si quiere lo puede plantear, pero entre menos tiempo, pensándolo con lógica, práctica, entre menos tiempo se demore, pues es mejor, ¿cierto? Es mejor. Entre menos, mejor. Entonces, esos proyectos, esos procesos cuyas características de valor, de referencia, características de calidad, son del tipo entre menos mejor, pues solamente van a tener un límite, que será límite superior. Porque el problema es si se desborda ese límite máximo.
Si se desbordan los 45 minutos de entrega, entonces allí sí hay algún inconveniente, ¿no? Calidad de red deficiente me está sacando. Bueno, espero que no haya. Acordemos, si hay alguna novedad, mis amigos me comentan, ¿no? Me comentan. Entonces, perfectamente, si fuese voy aquí a escribir, ¿no? Voy a escribir aquí, ¿no? Supongamos que tenemos voy a escribir aquí con otro color como para ilustrar aquí el asunto, ¿no? Entiéndase que esta es la posibilidad de tener otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Entonces, digamos que sea no el tiempo no el peso de la bolsa de leche, sino el tiempo de entrega, entrega de la pizza. Pongamos así. Entonces, entre menos, mejor. Entre menos tiempo, mejor. Entonces yo puedo tener solamente un valor ideal, ¿no? Voy a decir que el valor ideal es 40, supongamos, ¿no? Entonces, supuesto también aquí, ¿no? Y un valor vamos a ponerle en 50 minutos máximo, ¿vale? ¿De aquí qué será? ¿Qué unidades? Pues va a ser minutos, opa, minutos por entrega o por orden, ¿no? Entonces tenemos solamente un valor ideal, 40 minutos, y máximo 50 minutos, 40 a 50, ¿no? Si tenemos un tiempo de, no, lo entregamos en 25 minutos, pues fantástico, ¿sí o no? Fantástico, ¿es un problema? No, no es un problema. ¿Es un defecto? No. ¿O es una entrega errónea, defectuosa? ¿No? Pues a menos que haya otro tipo de situaciones, ¿no? Que se confundió de dirección y bueno, esas otras situaciones que pueden ser especiales, ¿no? ¿Y con qué se mediría? Entonces se mediría con, digamos, podría ser un cronómetro, ¿no? Cronómetro. Entonces, hay ese tipo de situaciones. Decíamos, entre menos, mejor. Entre menos, mejor. ¿No? Entre menos, mejor. ¿No? Y obviamente habrá lo contrario también, ¿no? Entre más, mejor. Entre más, mejor. Entre más, mejor, ¿no? Aquí el ejemplo clásico puede ser el espesor, ¿no? Espesor de capa protectora. Póngase que estamos en una superficie y tenemos una operación que es un barnizado, ¿no? Con una capa protectora para evitar que la superficie se deteriore, se cuartee o sea afectada por el sol. Entonces entre entre mejor espesor, más espesor tenga la capa protectora, pues va a ser mejor, se protegerá mejor. Entonces en este caso tenemos es un límite inferior. Ese es el problema. Si tenemos, ¿no? Si desbordamos el límite inferior, el mínimo que debe tener esa capa, pues ahí es el problema. Entonces supongámoslo así. Vamos simplemente para ilustrar aquí esta última parte. Entonces supongamos que el espesor de la capa protectora, ¿no? De la capa protectora, lo ideal, ¿no? Lo ideal, ¿ves? Por eso escribe en verde, valor ideal, supongamos pues, ¿no? Supongamos que sea 1 milímetro, ¿no? De espesor, sobre lo ideal, ¿no? 1 milímetro, ¿no? Entonces decimos, entre más, mejor, ¿no? Entonces lo crítico ahí, la especificación sería el valor inferior, ¿no? El valor inferior. Entonces aquí cambia la película. Entonces lo mínimo es que esté en punto 8. Mínimo punto 8. ¿No? Aquí escribí mal. Es entrega. Y aquí me voy a ir. Las unidades de medida serían milímetros por pieza, ¿no? Y podría ser con un micrómetro o bueno, podría ser un comparador, ¿no? Un comparador de carátula podría ser, ¿no? El instrumento. Entonces mire que este tercer
caso es el contrario del otro, ¿no? Del anterior. En este último caso, entre más es mejor. Entre más es mejor, ¿no? El espesor de la capa protectora. Entonces, mire, bajo esta convención yo sé que punto 8 es el valor mínimo inferior. Si la capa protectora está en punto 79, estamos desbordándonos del límite inferior, ya es un problema. Entonces puedo decir que ahí es un defectuoso porque el espesor requerido no cumple, ¿vale? Entonces tener en cuenta eso porque puede que en su caso no necesariamente tener aquí doble especificación. Puede tener una especificación de tipo más es mejor, ¿no? Perdón, menos mejor. Entonces la voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí para que quede un poquito aquí ilustrado el asunto y que quede claro, ¿no? Voy a escribir entre paréntesis así y voy a escribir un rojo, ¿no? Entonces este es doble especificación, ¿ah? Doble tolerancia, ¿no? El ejemplo del tiempo de entrega es de una sola especificación y obviamente un valor ideal, ¿no? Un valor nominal, ¿no? Un valor ideal, pero es del tipo entre menos, mejor. Entre menos, mejor, ¿no? Así lo podemos asociar. Opa, así. Y el otro, aquí al enter, podemos decir que es entre más, mejor. Vale, entonces ahí tenemos ese comportamiento, ¿vale? Pero también viene la otra parte. Es posible que usted se oriente en su proyecto no a una variable, sino a un atributo, ¿no? O también, y sea importante, porque puede ser las dos, un atributo. Recuerden el atributo que decíamos que el problema, ¿no? Pues supongamos que es otro problema, no el peso de las bolsas de leche, sino el problema es filtración en el empaque, ¿no? Entonces la característica en este caso, podría ser el sellado de la bolsa. Es un atributo. Entonces aquí no van a haber límites de especificación como los anteriores, sino unas características, ¿no? Creo que en su herramienta actualizada tiene otra información allí, ¿no? Otro rótulo. No límites de especificación, sino el valor de referencia, ¿no? Valor de referencia, ¿no? El valor de referencia, ¿no? Entonces digamos sellado hermético. Es el atributo. ¿Cómo se hace seguimiento? Digamos, pues, observación. Podría ser una forma de monitorear eso. Otra podría ser por soplado, ¿no? Soplado o lo que se llama insuflado, ¿no? Para probar el empaque, ¿no? Entonces el instrumento, entonces es pues, observación, pues nada que hacer, ¿no? La vista, ¿no? Criterios del operador o del inspector de calidad y si es insuflado, pues digamos una compresor o una máquina correspondiente. Entonces tengan en cuenta que puede ser de los dos tipos, ¿no? O puede tener en su caso tanto variables, entonces diligencia las variables que correspondan y también puede tener atributos, ¿no? O uno de ellos, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Viene la sección de las métricas, ¿no? Unidad mínima de producto o servicio, que es lo mínimo que digamos que se transa, ¿no? Que avanza de proceso a proceso, sobre lo cual estamos estableciendo la medición. Pues cada bolsa de leche, a esa estamos estableciéndole el estudio, el análisis, ¿no? Eso es lo mínimo, una bolsa de leche. Preguntar en la planta, preguntar en la empresa o hacer una suposición concreta, correcta, coherente. ¿Cuántas unidades, cuántas bolsas de leche, porque se referirá a la anterior, cuántas unidades de leche se producen mensualmente? Decimos 500.000. Usted digita allí el valor. ¿Cuántos se inspeccionan? Esto depende
de su información, de su plan de muestreo, si hace una inspección total 100% o si hace un muestreo. Obviamente depende de la cantidad a producir, ¿no? Hay seguramente productos que tienen una tasa de producción no tan masiva porque pues no van al consumo masivo, sino que es diferente. Entonces, diga usted, producimos, es una fábrica, una carpintería y producimos sillas, pues todas las sillas las va y producen en promedio o producen mensualmente, digamos, 80 sillas. Es posible que las 80 las revise completamente. Entonces, eso depende de la organización, ¿no? Aquí en este caso, pues es imposible que revisen 500.000 bolsas de leche, entonces se saca una muestra. Entonces, ¿cuántas inspeccionan en promedio? De acuerdo, obviamente, a un plan de inspección. Esto lo hace control de calidad. Esto es un dato que no es deliberado, sino estudiado. Entonces, se dice que 25.000, en promedio, 25.000 se inspeccionan. Ahora, se pregunta, ¿cuántas son en promedio defectuosas? Ojo, defectuosas quiere decir que definitivamente ya quedan categorizadas como defectuosas, que no se puede cambiar, no se puede reprocesar. Y esto también depende del producto, muchachos, del producto, ¿no? Y depende también del problema que estamos trabajando, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Miren que esto, lo que les voy a pintar va relacionado. Esto va relacionado, voy a pintarlo con otro color para que apreciemos que esto va a estar relacionado. Lo que voy a pintar está relacionado entre sí. Esto está relacionado con esto. Y está relacionado con esto. Y está relacionado con esto. ¿Cuál es la relación, muchachos? ¿Cuál es la relación? Miren. ¿Cuál es la relación que existe? Acá aquí una flecha, ¿no? Entonces, cuando yo digo defectos, dice 4.500 defectos, ¿no? Obviamente se entiende bajo esta periodicidad mensual, ¿no? Estamos diciendo mensual, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles defectos? Aquí estoy diciendo, ¿qué tipos de defectos u oportunidades de defectos se pueden presentar? Pues si estamos estudiando la característica de calidad que es el peso de las bolsas de leche, el problema en concreto, solamente de ese tipo de problemas puedo tener dos oportunidades de defecto, o que la leche salga con sobrepeso o con bajo peso. Si a eso le agregáramos que además estamos estudiando el sellado, entonces debería agregarle otras oportunidades de defecto. Serían otras dos, mal sellado y bien sellado. Entonces ya serían dos más, ¿no? Bien, entonces tengan en cuenta que eso va relacionado con ese elemento. Y luego con este, miren. Aquí, en la casilla que dice oportunidades de defecto, van a describir con letras. Esto es alfanumérico allí, ¿no? Es letra. ¿Cuáles son esas posibilidades de defecto? Y en la que sigue, que dice cantidad, allí sí van a contar. ¿Cuántas? Aquí digo, sobrepeso es una, bajo peso otra. ¿Cuántas son? Entonces son dos. Entonces por eso va este número 2 aquí. Si yo dijera que estudiaré sobrepeso, bajo peso, bien sellado y mal sellado, tendré 4 oportunidades de defecto. Y obviamente tendría una situación así como esta, ¿no? Con características que son variables y otras que serán atributos, ¿no? Entonces, eso. Y finalmente aquí, unidades con defectos, ¿no? Defectos y defectuosos no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Defectuoso, decíamos, es una condición, ya una categorización de que el producto definitivamente no cumple. Pero defectos no necesariamente puede ser que no cumple, porque puede ser que tenga un defecto, pero tenga una oportunidad, una posibilidad de enmendarse, de reprocesarse, de corregirse, incluso de quizá el cliente acepta una segunda franja de calidad, una calidad segunda, o a través de concesiones se puede hacer esa circunstancia, esa aceptación. En el ejemplo concreto de la carpintería, si la silla le sale con una pata torcida, ¿no? Completamente torcida, o una pata más corta que la otra, es un defectuoso. Ya tiene que ser una reparación bien intensiva, ¿no? Pero si lo que sale es un rayón o tiene 3 rayones, tendrá 3 defectos.
pero si los rayones quizá no son tan complejos, la silla no es que esté defectuosa. Tiene 3 defectos, pero la silla pasa. De pronto el cliente la acepta y la acepta con un valor diferenciado. Es posible que eso suceda así. Por lo tanto, generalmente, el número de defectos, ¿no?, es mayor al número de defectuosos. Generalmente pasa eso. Pero obviamente esto depende del producto. Porque aquí es igual. Todo lo que usted me dirá, pero ahí yo veo que son las mismas cifras. Por el tipo de producto que estamos hablando, ¿no? Por el tipo de producto que estamos hablando. Entonces, una bolsa de leche, ustedes saben que va empacada, va sellada. Una bolsa de leche que tenga sobrepeso o que tenga bajo peso, yo no puedo corregirla. O sea, yo no puedo abrirla, porque ya si la abro ya hay otro proceso, otro evento. Ya no es la misma unidad, ¿cierto? Incluso puedo llegar a desnaturalizar o a complejizar el problema. Entonces, en este caso, un defecto que puede ser sobrepeso, ya me declara la bolsa de leche, la unidad, como defectuosa. En este caso, y otros casos que pueden suceder, es un defecto defectuoso de la misma manera. En el caso de la pizzería, ¿cuál sería digamos, la oportunidad de defecto, ¿no? O de error también se puede ser, ¿no? Pues de error, ¿no? Sería entregas tardías o entregas equivocadas. Entonces tendríamos ese escenario, ¿no? Una entrega tardía que me implicaría una oportunidad de mejora, ¿no? Una oportunidad de mejora, ¿no? Si la situación es esa, la característica es el tiempo de entrega, ¿no? Porque también puedo haber estudiado la eficacia de la entrega, o sea, si no hay entregas que no corresponden al cliente, por ejemplo, que no corresponden al producto pedido, ya sería otro problema. Entonces, tener en cuenta eso, queridos amigos, y con base en eso, con esos datos que introduzcamos allí, la hoja calcula las ppm, es decir, el número de defectuosos en 1.000.000, ¿no? Ese es el ppm. También me calcula el porcentaje de defectos del mes mensual, que sería el 18%, cuántos defectos por cada unidad producida, punto 18 en cada unidad, si una especie de defecto per cápita, si vale la metáfora. Ahora, cuántos defectos por cada oportunidad de mejora, ¿no? Como hemos declarado 2, es por cada oportunidad de mejora. Ahora, por cada millón de oportunidades, que es el DPMO, esto lo calcula la hoja, para poder con base en eso calcular el nivel sigma actual, que en este caso pues es 284, o sea, estamos bastante bajos. Las industrias generalmente están trabajando en industrias regulares entre 3 a 4 sigma, aquí estamos en 284, y las industrias de talla mundial son aquellas que ya llevan a 5, más por encima de 5 o 6 sigma, ¿no? 5 o 6 sigma. El rendimiento, eso me indica el número, el nivel de calidad, digamos, esperado, ¿no? El nivel de calidad que se está sacando a partir de esa muestra. Estamos sacando 83.5% de la producción correcta, o sea, sin el problema del sobrepeso o bajo peso. El costo unitario del producto, esto es un dato que usted lo introduce, entonces estamos diciendo que la unidad mínima, que es la bolsa de leche, nos cuesta producirla 1.500 pesos. El costo de la pobre calidad, estamos allí, automáticamente lo que hace la hoja es poniéndole valor a los defectos, ¿no? A los defectos, ¿no? A los defectos, ¿no? A los defectos. Entonces miren allí, podemos indicar esta situación, ¿no? Esta situación, ¿no? ¿Cómo llegan a ese valor, ¿no? A ese valor, ¿no? Entonces estamos diciendo, miren, estamos diciendo que C21, que corresponde al número de unidades, ¿no? El número de unidades, se producen 500.000 unidades, pero estamos diciendo que el 18% es defectuoso. Entonces sacamos el 18% de las 500.000, que es lo que se produce, ¿no? El 18%, incluso voy a hacer aquí el cálculo. Miren muchachos, producimos 500.000 bolsas de leche. La producción. Vamos a sacarle el 18% porque estamos diciendo que 0,18 es el promedio de defectos al mes.
¿no? Que en este caso pues se vuelven los defectuosos. ¿Y cuánto nos cuesta una unidad de esas? 1500. De esos 1500 pesos que nos cuesta cada uno de esos defectuosos es 135 millones de pesos el valor del costo de calidad, que se me vuelve un objetivo, porque habrá que reducir eso al máximo, ¿no? Y así tenemos unos proyectos mucho, o unos procesos mucho más pues, estables y en mejora. Luego, de los últimos datos que pide aquí, el porcentaje es el porcentaje de mejora esperado. ¿Cuánto espera usted mejorar en ese costo de la pobre calidad? Se refiere al costo de la pobre calidad. Entonces decimos, si queremos reducir este valor en un 20%, entonces el ahorro, el beneficio proyectado, pero anualmente será de 324, ¿no? Millones, ¿no? 324 millones, ¿no? Entonces, ¿ese de dónde sale? Este valor es el que usted estime, o el grupo estime, el equipo estime. Entonces, calculator. ¿Cómo sale eso, mis queridos amigos? Decíamos que el valor de la pobre calidad es de 135 millones, ¿no? 135, 1, 2, 3 millones. Esto lo vamos a reducir, vamos a enfocarnos al 20%, ¿no? 20% dijimos, ¿sí? ¿No? Entonces recordemos que esto está en un mes, ¿no? Entonces mensualmente percibiremos un beneficio de 27 millones, pero llevemos a un año para que veamos una cifra anualizada, ¿no? Entonces 324 millones de pesos, ¿no? El valor anualizado del beneficio. Métricas, muchachos, métricas. Métrica operativa es el indicador de fondo del proyecto que permite tomarle el pulso, realmente la evolución, qué tan eficaces somos con el proyecto desde el punto de vista operacional. ¿A qué nos enfocamos? Al peso de las bolsas de leche. Entonces, ¿cómo podemos identificar o monitorear cuál sería una métrica fundamental para monitorear que mi proyecto va marchando bien? Pues midiendo, el indicador sería el peso promedio de las bolsas de leche. Ahora, desde el punto de vista financiero, una métrica, un indicador que me permita medir el pulso, el performance, el desempeño financiero de mi proyecto. Puede ser un porcentaje de mejora de los costos de la pobre calidad. Miren que estamos diciendo que lo vamos a reducir al 20%, entonces esa va a ser la meta. Entonces puede decir el costo de la producción de un periodo actual, ¿no? El gradiente de crecimiento en este caso, ¿no? De reducción, ¿no? Entonces el costo de la pobre calidad de un mes 2 menos el mes 1 y dividido el mes 1, que era de donde partíamos. Entonces ahí sacaría una especie de tasa de crecimiento, ¿no? o de reducción de los costos de la pobre calidad, que es lo que queremos, reducirlos. Ya esto es muy sencillo, lo que sigue, responsable del proyecto, un coordinador, coloquen allí, pues eso lo pueden suponer, ¿no? Pero es importante que identifiquen que un proyecto de estos no se hace solo, exige un proyecto, un equipo, áreas responsables, generalmente interdisciplinarias. Hay herramientas aquí ligadas, pero no las vamos a pedir, les decía, el enfoque y hacer un poco más práctico. Una de las más sencillas es la matriz RACI, ¿no? Matriz RACI. Básicamente identificar, diligenciar esto, ¿no? Y bueno, qué recursos se necesitan, qué personal, qué características se necesitan, equipos de pronto técnicos, qué presupuesto se necesitaría iniciar. Esto lo pueden estimar o suponer, no hay problema. Aquí es una especie de planteamiento supuesto de las fechas importantes. El kick-off, es decir, el lanzamiento del proyecto, la socialización inicial del proyecto, cuando se piensa hacer o entre qué fechas, y la fecha real un poco aquí para tener control. Esto de fecha real no lo van a llenar, esto es simplemente cuando ya se va en la realidad, se lo coloca para identificar, bueno, con qué delay vamos, o si vamos adelantados, o si vamos bien. Entonces simplemente aquí supongan las fechas, ¿no? Entonces eso, muchachos, es este asunto del Project Charter, ¿no? Hoja 5, ya vamos, estemos estos minuticos que nos queda para las 9, que está programado para terminar esta parte, que quede todo esto completo, mis amigos. Gráfico. El gráfico es algo muy sencillo, pero el cuidado que hay que tener allí es que sea coherente con el problema, ¿no? Entonces yo estoy diciendo que mi problema es de peso de bolsas de leche. Entonces miren, voy a sacar aquí un gráfico, ¿no? Miren,
y he dicho que en los últimos 12 meses el proyecto, la situación ha mejorado, pero realmente no como se quería. Entonces yo aquí, ¿qué hice? Mire, incluso tomé valores supuestos. Mire cómo lo hice, ¿no? Mire cómo lo hice, le voy a explicar aquí cómo lo hice. Entonces saqué del mes 1 al mes 12 y aquí trabajé el peso promedio de las bolsas de leche, que es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, mire lo que hice yo aquí. Lo puede hacer usted así de esta manera si gusta. Yo aquí hice unos números aleatorios, ¿no? Entonces, utilicé esta fórmula que es invertido o la distribución normal invertida y luego le dije un número aleatorio, pero le di la media, ¿no? Entonces yo aquí supuse una media, ¿no? Estoy diciendo que el promedio de mi producción está en 1185. Obviamente indica que estoy en sobrepeso, ¿no? Porque es coherente con el problema, ¿no? Y supuse una desviación estándar de 45 gramos. Y con base en eso es lo que hice, generé datos, ¿no? Generé datos, ¿no? Quitar aquí esta omisión, ¿no? Usted lo puede suponer de esa manera, una buena forma de suponerla, ¿no? Un poco más estructurada, porque de una vez voy hablando de una generación normal de datos, ¿no? Y básicamente con base en eso, hice este gráfico, ¿no? Un gráfico que me identifica la situación, ¿no? Entonces aquí hay una variación, pero ¿qué me puede aportar? Aquí porque se metió eso. ¿Qué me puede aportar? Cada vez que yo altero una cifra aquí, ¿no? Esto es normal que suceda. Cada vez que yo altere, doy un clic o haga alguna situación aquí, es posible que esta fórmula se altere porque estoy dándole números aleatorios, ¿no? Entonces es normal, no se preocupen. Ahora ustedes pueden tomar estos valores y pueden generar aleatoriamente, les gustó esos valores que les dio, los copian, pueden generar aquí una siguiente celda y le dice pegar como valores. Listo, entonces ya le queda así y esos valores ya que van a quedar fijos, hace su gráfica. Eso depende de la situación. Si quieren, hagámoslo así, pero obviamente ya no va a ser este gráfico, ¿no? Entonces, voy a colocarle para su ilustración, ¿no? Peso promedio, voy a poner, no sé, asterisco. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Importante que su gráfica sea coherente con los datos, ¿no? Entonces yo quiero mostrar es un comportamiento en el tiempo de que hay una variación, ¿no? Una variación. Obviamente aquí, miren, aquí me hace falta algo, ¿no? Me hace falta algo. ¿Qué me hace falta en esta gráfica para que me quede más concreto? Pues poner unos valores de referencia, ¿no? Los voy a colocar aquí, miren. Límite superior de especificación. Valor nominal y un límite superior de especificación. Este es el inferior. Ojo con lo que voy a decir, ¿no? Lo que vamos a construir no es un gráfico de control, ¿no? Porque el gráfico de control no lleva los límites de especificación, sino los límites del proceso. Eso en la fase de analizar, de la analyze, van a aprender, ¿no? Pero por ahora digamos que los límites de especificación no son los límites de control. Los límites de control son propios del proceso. Los límites de especificación son los valores de referencia del producto, ¿no? No del proceso. Límite inferior decíamos que mínimo debe estar en 1158, si no estoy mal. Y que valor ideal es que es en 1170. 1170. Y que valor máximo debe estar en 1181. ¿Listo? Simplemente estos y voy a llenarlos para abajo. Voy a rellenar con control J. ¿Listo? Tengo esos datos, entonces van a ver que esto pues va a ir cambiando por la circunstancia de aleatoriedad, pero bueno, aquí voy a mi gráfico, voy a decir seleccionar datos, voy a agregar una serie, voy a agregarla, ¿no? Entonces el nombre de esa serie, me paro allí y le voy a decir que es esta, el máximo límite, bueno, el mínimo pues, límite inferior por ahora. Voy a borrar aquí y voy a tomar los datos de esa serie, que es estos, miren. Aceptamos y agreguemos la otra, ¿no? El nombre de esa serie va a ser el valor nominal o valor target. Y los datos van a estar aquí, 1170. Aceptamos.
agregamos otra, va a ser límite superior. Voy a borrar aquí y serán estos datos. Y listo, ahora sí aceptamos. Vamos a ver cómo queda eso. Entonces miren, ahí ya me aparecen los valores, ¿no? Los valores, y obviamente miren que estamos volados con el sobrepeso, ¿no? Y aquí tenemos en el mes 3, tenemos un peso que quedó por debajo, ¿no? Promedio, y en el mes 9 para este caso, ¿no? Para este ejemplo. Pero entonces miren que ya este gráfico me está describiendo. Obviamente después usted aquí puede organizarlo más el gráfico, agregarle elementos, el mismo aquí diseño de gráfico, ¿no? Utilizar herramientas aquí adicionales, ¿no? Pero ya lo básico está hecho y puede usted a partir de aquí un gráfico coherente con el problema, y aquí indicar un análisis pues muy corto, que obviamente no indique con palabras lo que el gráfico ya me cuenta como su historia. Ese es el valor, ese es el asunto del gráfico. Sigue el CIPOC. El CIPOC simplemente es un diagrama de alto nivel, información de alto nivel del proceso. Coloca el proceso, el objetivo, el alcance, se lo puede copiar del Project Charter. Y lo que les recomiendo es que diligencie desde el centro a la periferia. Actividades detalladas. Aquí he puesto una sola, pero yo necesito que usted detalle. Esto se llama un diagrama de alto nivel. Alto nivel significa que es una visión global del proceso. Entonces va a colocar digamos, entre 3 o 5 pasos del proceso. No es un diagrama detallado de operaciones, no lo es. Tenga en cuenta eso. Un CIPOC no persigue eso, sino es una visión panorámica del proceso, ¿no? Entonces coloca las actividades, las entradas, ¿no? Seguramente su fundamentación allá en gestión de calidad en su curso tuvieron la oportunidad de desarrollar esto, ¿no? Las entradas, que es materiales, información, requerimientos, quiénes son los que proveen esas entradas, a quién va a dirigir, qué sale, qué resulta de cada etapa del proceso, de las etapas 3, 4 que usted relacione, y a quién va dirigido. Ese es el CIPOC, así de manera general. Y el BCM es muy sencillo, muy interesante el BCM. Revisen el tutorial, obviamente aquí no les voy a explicar qué es el BCM, pero el tutorial está específicamente detallado cómo construir el mapa de flujo de valor utilizando nuestra herramienta de Excel, ¿no? Es una herramienta muy interesante para poder identificar el flujo de valor de las organizaciones, de un proceso en este caso. ¿Qué me genera valor y qué no me genera valor? ¿Cuál es el tiempo total estimado de mis actividades que me generan valor y cuáles no me generan valor, ¿no? Empezar por estos datos, ¿no? Como dice el tutorial, ¿cuál es la demanda? Ojo, la demanda debe estar en coherencia con la producción que está por allá indicada, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Digamos, no necesariamente que sea igual, es posible que la demanda de un mercado sea un poco más, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero muy relacionada. ¿Cuántos días laborales? ¿Cuántos turnos? ¿Cuánta es la duración del turno en horas? El número de descansos, ¿no? Duración de los descansos. Con base en eso se identifica cuántos minutos o segundos tiene disponible al mes la organización para poder sacar este indicador. Miren, el takt time, es decir, el ritmo de producción, a qué ritmo debería marchar la operación para poder cumplir con la demanda. Este me indicaría que el ritmo es de 4 segundos por cada unidad, y las unidades del takt time es así, segundos por unidad, ¿no? Entonces lo que les recomiendo es revisen el tutorial. Aquí tengo pues paso a paso, pero obviamente por tiempo no lo voy a hacer, porque además ya está la herramienta, ya atendería las dudas que pueden haber en el desarrollo. Lo que sí les recomiendo, mis amigos, lo mismo con toda la herramienta, es no la desconfigure, no borren las fórmulas, ¿no? Por ahí me han pedido la clave de desbloqueo, se las he compartido con mucho gusto para que a veces amplíen las columnas o amplíen una celda o agreguen una fila. Eso lo pueden hacer, pero por favor, mucho cuidado con el manejo de la herramienta porque todo está formulado, ¿no? Entonces, si le quitamos la protección, ya la celda se desbloquea y es posible que
que dañe el instrumento, ¿no? Concretamente aquí, la recomendación como está aquí, miren, lean las instrucciones, esto que está aquí en amarillo es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que no me haga esto, miren, vamos a hacer un transporte, vamos a utilizar el icono de este carrito. Entonces yo lo selecciono, lo marco y lo llevo a la pizarra. Ya dañé el instrumento, ¿por qué? Porque ya lo quité, miren, ya no puedo seleccionar otro, a no ser de que copie desde aquí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? No dañemos el menú de los iconos. Entonces simplemente se dice, márquelo, presione control para que lo que lleve a la pizarra sea una copia, no el original. Y ahí sí, suelta el clic y finalmente suelta el control o el control. Entonces ya tiene aquí la herramienta y no ha dañado los iconos aquí en la sección de herramientas. Bien, eso sería, queridos amigos, por ahora. Entonces, daríamos por concluido aquí nuestra sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Una pregunta, tutor. Sí, señor. Si en la parte de la elección del problema, si queda algún valor en empate o el mismo valor, ahí cómo se escogería. Si en la selección del problema queda igual, les sugiero volver a hacer una votación, ¿no? Volver a hacer una votación. Revisar de pronto qué bondad puede haber en alguno de ellos que pudiera significar un criterio de desempate, ¿no? Y allí yo les recomiendo que sea lo más sencillo para ustedes, el problema más sencillo, que tengan mejor disponibilidad de información o que puedan tener mejor posibilidad de suponer la información si la van a suponer. Tratar de buscar un criterio que dirima el empate, ¿no? Esa sería la recomendación allí, ¿no? Realmente no ha pasado, pero es posible que suceda, ¿no? Una votación similar o de pronto están trabajando apenas dos, es posible que tantas cosas que se plantean. Lo ideal es que trabajen los cinco, ¿no? O los cuatro, hay grupos de cuatro, pero no hay menos. Pero a veces no se da esa participación por más de que se estimule, se motive, pero a veces no participan, entonces esa es otra cosa, ¿no? Importante porque el tiempo va corriendo, entonces si de pronto ustedes ven en sus grupos que no están trabajando todos o alguien que no ha ingresado, sencillamente, ¿qué van a hacer? Ustedes dicen, miren, hasta mañana, sábado, a mediodía, colocan un anuncio, un mensaje. Esperamos los aportes, de lo contrario, Pepito con Sultanito haremos el trabajo conjuntamente. ¿Listo? Con eso es suficiente, porque pues también yo sé que hay algunos que lo hacen con tiempo y que van paso a paso, van bien, van dando alcance, digamos, a las recomendaciones. Pero quizá hay otros estilos y quizás circunstancias pueden haber y razones pueden haber también, pero obviamente son razones que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos responsabilidades y es parte también del proceso, ¿no? ¿No? La realidad es esa, ¿no? La realidad te establece planes, te establece fechas y esas fechas hay que cumplirlas. Pero entonces a veces hay, pues sabemos, ¿no? Quizá que trabajamos ya a última hora y es mejor quizá no improvisar allí, ¿no? Entonces si hay ese caso o hay alguna circunstancia que también uno debe comprender como docente, como director, que quizá habrán circunstancias excepcionales, entonces si ese es el caso, por favor coméntenmela. Entren en contacto conmigo y yo busco la manera de que usted pueda presentar, ¿no? Y que pueda desarrollar su actividad, pero obviamente si ya viene el grupo con una dinámica, pues no entrar ahí a afectar esa dinámica porque no es lo mismo. Lo mismo les digo de una vez para la fase anterior que estamos por terminar y por publicar notas, si hay alguien que no presentó, por favor escríbame y contacte conmigo y yo le veo la manera de que no pierda, ¿no? Cualquier punto, cualquier puntaje es válido, ¿no? Pero siempre y cuando haya un trabajo, o sea, yo no soy de regalar la calificación, sino al contrario de sí comprender, de buscar la manera, lo posible para que
esa inversión que usted hace pues se vea redituada en resultados y en aprendizajes, pero implica obviamente hacer el recorrido, ¿vale? Diego, entonces queda clara su inquietud, Diego. Sí, señor, muchas gracias. Vale, mis queridos amigos, ¿alguna otra circunstancia, alguna inquietud, duda, muchachos? Con mucho gusto. No, señor, por el momento no. Listo, muchachos, entonces vean, con todo corazón aquí, lo mejor para ustedes, que les vaya muy bien, cuenten conmigo, cuenten con mi apoyo. Vuelvo a decirles, queridos amigos, revisen la forma de, o creen ese grupo de Skype, ¿no? Yo estoy ahí pendiente, revisando, hay algunos que ya lo han hecho, me están mandando por allí. Es una forma un poco más ágil, ¿no? Porque, ¿no? Hay una buena cantidad de estudiantes y el tema del foro es que voy voy uno a uno y obviamente en un día es imposible recorrer todos los foros, es imposible. Entonces quizá por ahí puede haber un poquito más de delay, pero tenemos acceso al Skype y veré si es necesario crear un grupo de WhatsApp o de Telegram, lo haremos sin ningún problema. La idea es que vayamos y tengamos la interacción del caso. Listo, mis muchachos, de mi parte, muchas gracias por su participación, su presencia. Me despido, muchas gracias y mis mejores deseos para ustedes. Que tengan una buena noche, un buen descanso y estaremos en contacto. Cuenten conmigo, cuenten con mi apoyo. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vale, muchachos.